comenzar a armar una estrategia o recomponer, porque hay una oposición totalmente disgregada, a mi manera de ver, para poder presionar a lo interno, porque tenemos la ayuda externa, ok, hay un tutelaje allí, pero a lo interno yo veo que todo está como muy inmóvil. Bueno, es una pregunta importante porque muchos casos de transiciones terminan promoviéndose por presión interna, no por presión externa. Obviamente la realidad venezolana conduce a tomar ese factor en consideración, la presión externa, pero es que no es irrelevante el detalle de que en muchos casos es la presión doméstica. Déjame poner esto en contexto para que se entienda por qué, por qué planteo esto. En el mundo se han producido entre 1900 y 2019 680 episodios de cambio de régimen político. De esos 680 episodios, 427 han sido procesos democratizadores, 253 han sido procesos autocratizadores. Y de estos 427 procesos democratizadores se sabe que se inició una transición a la democracia en 383. La gente se preguntará, bueno, ¿y el resto? ¿Y cómo se completa la cifra de 427? Porque había 44 casos donde ya existía la democracia y se profundizó la democracia. Pero importa para nuestros efectos comprender qué pasó en los 383 episodios de transición a la democracia que se iniciaron. De esos 383, 226 resultaron fallidos. Eso equivale al 59% del total de casos conocidos hasta la fecha de transición a la democracia que se inició. Y 145 resultaron exitosos. Bien, así que me voy a concentrar en estos 145. 25 son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, de forma tal que desde la Segunda Guerra Mundial los episodios exitosos de democratización han sido 120. Esos son los que me he dedicado a estudiar durante 12 años. En esos 120, cuando uno los estudia con detalle, ves claramente que la gran mayoría de ellos la presión doméstica fue la fundamental. Pero ¿qué comportó la presión doméstica? En unos casos, los partidos opositores o una coalición de partidos fueron el actor más relevante, pero sin coordinación estratégica. Y esta es la primera respuesta a tu pregunta. Sin coordinación estratégica entre el resto de los factores, me refiero obviamente a factores de la sociedad civil, es muy difícil que se haya producido la transición a la democracia en esos casos. A eso me refiero con presión doméstica. Es decir, la presión puede ser impuesta u organizada por los partidos, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, obviamente, el combate contra un régimen autoritario o autocrático, bueno, deja a los partidos con deficiencias, con incapacidades, un montón de líderes perseguidos, otros encarcelados, otros exiliados. Esa es la constante en la lucha contra regímenes autocráticos. Si la sociedad civil no se organiza y articula, las probabilidades de una transición son mucho menores. Es decir, que la movilización colectiva pasa a ser la variable capital que explica muchos casos. Pero claro está, como lo he repetido durante 12 años, no es cierto que una sola variable esté en capacidad de lograrlo. Típicamente hay un encadenamiento frecuente que eleva la probabilidad. Ese encadenamiento de variables frecuentes suele reunir, especialmente en América Latina, eh, una mala situación económica, eh, un proceso de organización y articulación entre diversos sectores sociales. En algunos casos se constituye una plataforma, es decir, un movimiento social o un metamovimiento social. En otros casos son coaliciones de partidos opositores los que conducen el proceso, pero la mayoría de los casos no es una coalición de partidos la que, digamos, permite plantearle dilemas estratégicos a la autocracia por la vía de la movilización colectiva. Estoy pensando en una movilización colectiva organizada, disciplinada, entrenada, que comprenda lo que ocurre en el entorno. Sin violencia. ¿No? Claramente tiene que ser una estrategia de lucha no violenta, porque desde el mismo momento en que se introduce la violencia, bueno, se reducen los costos de la represión. Entonces, cuando hablo de disciplinada, para empezar tiene que ser muy disciplinada en el uso de la estrategia no violenta.
y obviamente las movilizaciones tienen que ser masivas para que tengan mayor impacto político y tienen que planificarse esto muy bien. Es decir, hay todo un trabajo de diseño y ejecución. Así que la movilización colectiva es una variable clave, pero obviamente se encadena típicamente con mala situación económica, se encadena con procesos electorales, se encadena a veces con presión externa, pero los factores domésticos cruciales son el uso inteligente de elecciones y de la movilización colectiva. Entonces, para tal cosa necesitas mucha coordinación, necesitas mucha organización, mucha articulación entre diversos sectores sociales. Ahora, ¿usted ve la voluntad en este momento de que haya una organización de esa manera en el país? Bueno, veo voluntad de sectores de la sociedad civil, veo voluntad de algún sector de los partidos opositores, pero de la voluntad al hecho, vamos a decir, del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no? Y veo una dificultad que yo creo que es importante advertir, porque si no se resuelve, esa variable puede que no funcione o no esté presente. Si no hay coordinación estratégica entre el liderazgo político y el liderazgo social, estoy pensando en grandes movimientos sociales que tienen tradición, estructura, tejido social en Venezuela. Estoy pensando en el movimiento estudiantil universitario, estoy pensando en el mundo sindical, que ahí hay todo un trabajo de articulación pendiente. Estoy pensando en los colegios profesionales. En Venezuela hay varios colegios profesionales que todavía existen y tienen membresía, un volumen de membresía importante e influencia. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, la Federación Médica Venezolana, digamos, las asociaciones que agrupan al gremio de los enfermeros. Es decir, hay colegios profesionales que tienen tejido y podrían contribuir a articular esto que estoy planteando. Es decir, en el fondo estoy planteando un metamovimiento social, pero esto es un planteamiento que estoy haciendo desde hace 12 años. Ahora, a eso iba, eso lleva tiempo, porque de alguna manera el chavismo, el madurismo, ahora el rodrigazo, desarticuló todo eso. Bueno, sí, entonces la tarea pendiente que está planteada es rearticular todo eso. En Venezuela hubo experiencias muy exitosas en este sentido. Por ejemplo, hablando de organizaciones de la sociedad civil que nuclearon a muchas, Sinergia es un ejemplo de esto. Sinergia agrupaba alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil venezolana. Ahí hay un ejemplo de articulación y de organización social. Eso es esa es una forma de ver un metamovimiento social. ¿Cómo nació OCPOR en el caso serbio, en tiempos de Milosevic? Arranca con 12 estudiantes universitarios, pero después se convierte en un movimiento social de alcance nacional. ¿Cómo arrancó la movilización colectiva en Polonia en tiempo del general Jaruzelski? Bueno, originalmente Walesa era líder del sindicato de astilleros, pero Solidaridad era mucho más que eso. Solidaridad se convierte también en un movimiento social de alcance nacional, porque agrupa, articula, agrega muchos intereses, muchos sectores sociales. Entonces, la presión interna que en mi opinión hace falta en Venezuela no puede ser capitaneada por una coalición de partidos opositores. Ya no tienen la misma fuerza, no tienen la misma capacidad de convocatoria, no tienen la misma capacidad de movilización, no tienen la misma imagen, no tienen la misma credibilidad, digamos, los mismos umbrales de confianza del pasado. Y vaya que los partidos siempre fueron, vamos, en particular desde la década de los 90, y no estoy hablando de un juicio de valores, es el registro que aparece en los estudios de opinión. Desde los 90 tienen problemas de imagen, de simpatía partidista. Entonces, los partidos pueden ayudar, nadie está excluyendo los partidos, nadie, yo no estoy planteando hacerlo. Pero no es por intermedio de ese vehículo organizativo, ni el partido opositor, ni la coalición de partidos opositores lo que puede formular una presión interna, una presión doméstica a la autocracia. Es una presión que tiene que ser inteligentemente conducido, porque ¿para qué se estructura un plan de presión doméstica? Para lograr concesiones de la autocracia en materia de restitución de garantías, restitución de libertades civiles y derechos políticos. Es para eso. Los movimientos sociales no se orquestan, no se organizan ni se articulan para tumbar gobiernos, no están en capacidad de hacerlo. En verdad, en la primavera árabe, los movimientos sociales ni las movilizaciones sociales fueron las que tumbaron los gobiernos, fueron los militares. Ese no es el propósito de un movimiento social. El propósito de un movimiento social o un metamovimiento es plantear demandas y que éstas sean atendidas. Bueno, la gran demanda en Venezuela, las dos grandes demandas, vamos a decirlo así, son democratización por un lado
y obviamente prosperidad por otro, pero prosperidad de veras, es decir, una mejora económico-financiera sustantiva que se traduzca en una recuperación de las condiciones de vida de los venezolanos. Entonces, para simplificarlo en una metáfora que utilizaba Adam Preborsky, un politólogo muy importante, las mismas dos demandas de Europa del Este, de buena parte de los países de Europa del Este. Poder comer y poder hablar para empezar y luego poder votar para elegir, digamos, tus autoridades. Bueno, ahí tienes el resumen de tres grandes demandas. Pues poder comer, sí, poder hablar, poder votar, es decir, poder elegir de ver a tus autoridades. Entonces, para eso están planteados los movimientos sociales en el mundo. Entonces hay que despersonalizar en este momento la política. Pues claro, es decir, no puedes evitar la existencia de líderes, la emergencia de otros, inclusive, nadie está hablando de eso. De lo que estamos hablando es de intentar volver viable un ciclo de lucha no violenta, ¿sí? De lucha social inteligente, orquestada, que plantee demandas, que presione por la satisfacción de estas demandas para que se restituyan garantías. Esto es, ese sería el propósito esencial de un movimiento, un metamovimiento social. Entonces estamos entendiendo cuando lo escuchamos hablar y explicar su trabajo de que no estamos nada cerca de la transición, más bien estamos muy cerca del precipicio. Bueno, yo lo que veo es que hay una oportunidad. En este momento en Venezuela hay una oportunidad, porque efectivamente después del 3 de enero ha cambiado la trayectoria. La trayectoria que el país llevaba era de crecientes y cada vez más sistemáticas violaciones de garantías. Venezuela ya era un autoritarismo hegemónico antes del 3 de enero. De hecho, mucho antes del 3 de enero, lo era desde el año 2016. Primero fue un autoritarismo competitivo. ¿Y qué significa esto? Bueno, obviamente que las violaciones de garantías eran cada vez más graves, sistemáticas. La escala de las violaciones era cada vez mayor. Venezuela estaba caminando, en mi opinión, hacia una autocracia cerrada, que es la peor de las autocracias. Eso cambia desde el 3 de enero, la trayectoria pasa a ser la contraria. Pero eso significa que ya se inició la transición. En particular, ya se inició una transición a la democracia. Entonces, mi respuesta es no. Porque para que tal cosa ocurra, tienen que ser restituidas, para empezar, libertades civiles. Libertad de pensamiento, opinión y expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, inviolabilidad del hogar privado, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, habeas corpus, libre movilidad. Sí, es importante que se hayan liberado masivamente presos políticos, pero se han restituido las libertades que se violaron para encarcelar a esos individuos, a esos venezolanos. No se han restituido esas garantías. Entonces hay que arrancar por donde en efecto se hace en casos de transiciones reales, en transiciones a la democracia reales, por una liberalización política. Entonces, digamos, no es que estemos cerca o lejos, yo no la veo inmediata, ya, mañana o el mes que viene. Hay que hacer un trabajo para que eso sea factible, pero veo una oportunidad, porque el gobierno parece estar entendiendo que necesita flexibilizarse incluso para su propia sobrevivencia política. Ahí está el fondo de la oportunidad. Entonces, bueno, la oposición y la sociedad venezolana en general tiene que poner de su parte para intentar acelerar racionalmente el proceso, porque es un proceso que tampoco puede ni iniciarse, ni desarrollarse, ni concluirse en lo que resta de año. En mi opinión es probable que se inicie formalmente una liberalización política, o bien al final de este año o el año que viene. Entonces, pero de iniciar una transición no equivale a restituir todas las garantías que hay que, digamos, poner en marcha. Esta es la complejidad. Ahora, usted lo que está diciéndole a ese sector que se opone al gobierno es que esa rendija que se abrió el 3 de enero deben aprovecharla. Sí, debe aprovecharse porque lo digo porque hay un tutelaje y hay un resquicio allí de algunas libertades que pudieran ser utilizadas para eso, para la movilización, para la presión. Bueno, sí, es decir, el nivel de represión ha disminuido. No ha desaparecido la represión. No han desaparecido las violaciones de garantías, pero se ha reducido significativamente. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU nos reportó el mes pasado que se habían producido más de 80 detenciones desde el 3 de enero. Eso significa que no hay
liberalización política total, ¿sí? Bueno, pero en efecto se han reducido las violaciones de garantías. Allá hay una oportunidad. Esto en la literatura y en la experiencia comparada se llama, se empieza a configurar una estructura de oportunidades políticas. Entonces, digamos, no se abrió una rendija, se abrió algo más que una rendija, se abrió una ventana, ¿sí? Pero esta es una casa en donde hay muchas ventanas que hay que abrir, no basta con una sola. Entonces, ¿cómo se abre? Si usted le deja esto a los tiempos, ritmos, secuencias, prioridades de la tutela, va a ir más lento. Si se lo deja a las prioridades estratégicas de las autoridades locales, va a ir mucho más lento todavía. Entonces, obviamente, la idea es acelerar, pero acelerar racionalmente. Es decir, intentar presionar de forma tal que se vayan restituyendo otras libertades civiles y luego derechos políticos. Entonces, y lo digo ¿por qué? Porque si los venezolanos están pensando que con la tutela externa está resuelta la transición a la democracia, léase o entiéndase el inicio o el desarrollo o incluso la instalación de la democracia, esto es un error en mi opinión. Esto es un error. Nada ofrece garantía de que en efecto baste la tutela externa para iniciar la transición y desarrollarla exitosamente. No hay garantía de ello. Y precisamente con base en la experiencia comparada, bueno, me atrevo a decir que hace falta la entrada en escena de un actor colectivo, no uno individual, no un líder u otro, o sus respectivas organizaciones. No, 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 no. Se requiere la entrada en escena de un actor colectivo que en efecto presione inteligente, digamos, y planificadamente en favor de la restitución de libertades civiles y derechos políticos. Sin la entrada en escena de ese actor, las perspectivas de una eventual democratización son mucho menores. Este es el punto. Entonces, ¿de qué sirve María Corina en el exilio en este momento? Bueno, en el exilio tiene obviamente menor capacidad de influencia aquí adentro, pero es que ya tenía menor capacidad de influencia que cuando estaba en la calle, cuando estaba obviamente, digamos, en la clandestinidad. Es decir, ya venía perdiendo capacidad de influencia en el sentido de que su actuación no podía desarrollarse en la calle, pues en lo que habitualmente constituye la vida cotidiana. Todos conocemos las razones por las cuales tuvo que pasar a la clandestinidad, de lo contrario ocurría riesgo de detención arbitraria. Y si piensa en venir, creo que corre el mismo riesgo, corre el riesgo de una detención arbitraria. Entonces, la sociedad no puede estar esperando un líder. Digamos, es muy mala conseja, digamos, que una sociedad espere a un líder, que espere la habilitación política incluso de un líder. La sociedad tiene que producir una respuesta estratégica. Lo que estoy proponiendo es que la respuesta estratégica sea la entrada en escena de un actor colectivo. Pero esto es lo que tengo años proponiendo. Esto es lo que propuse hace años cuando decía había que encadenar las elecciones con un ciclo de movilización masiva y simultáneamente la apertura de canales de negociación privado con factores de poder. Ese era el encadenamiento básico que había propuesto. El que lo escuchó bien y al que no lo escuchó, no lo entendió, eso es otro asunto. Yo no dije jamás utilicemos solo la elección, no, no, no. Había que utilizarla encadenando la elección con otros procesos sociales y políticos. Claro, simultáneo. Entonces a mí me preocupa que estamos repitiendo el mismo patrón que venimos siguiendo desde hace 27 años. La oposición está probando una a una las variables disponibles para intentar intervenir el curso de los acontecimientos. Primero fueron las elecciones, como sola no funciona, entonces fueron a la abstención. Buena parte de los opositores, siempre me opuse a la abstención, porque sé que no funciona. La probabilidad de que mediante la abstención y el boicot electoral se pueda avanzar en la dirección de una democratización es muy baja. La tasa de fracaso oscila entre 93 y 96%, dependiendo del estudio que utilicemos. Es muy alta. Es decir, usted puede saber de antemano que la abstención y el boicot electoral no le van a funcionar. Después se pasó a las protestas. Hubo protestas masivas, hubo varios ciclos de movilización colectiva importantes en Venezuela. Pero aisladas. Bueno, incluso hubo momentos en donde hubo protestas masivas, significativas, de impacto. No se supieron conducir las protestas porque se pensó que la protesta era para tumbar al gobierno. No, no, la protesta no tiene esa utilidad. Se encadena con otras variables y ejerce presión sobre la autocracia y le formula dilemas estratégicos.
Bueno, no. Entonces, como no funcionaron las protestas solas, se fueron a las sanciones económicas internacionales. Ahora es la tutela externa, pero se va a seguir trabajando con una sola variable. Es decir, no se entiende que las transiciones son el fruto de un encadenamiento de variables. Repito, lo he dicho desde hace 12 años en clases, en mis clases, pues, en las universidades, en charlas, en conferencias, talleres. Me he cansado de decirlo. El liderazgo no parece captarlo. ¿Cuál es la variable que va a encadenar a la presión externa? ¿Es la presión de los partidos opositores? Bueno, en mi opinión no es suficiente. Es la presión de una coalición de partidos opositores. En mi opinión no es suficiente. Se requiere la entrada en escena de un actor colectivo. Eso en mi opinión tiene un nombre, un movimiento social de alcance nacional o un metamovimiento. Ese es mi planteamiento desde hace tiempo, no es la primera vez que lo estoy haciendo. Ahora, la ausencia de María Corina Machado pudiera significar que otro actor, además de ese colectivo que usted nombre, pero también algún actor individual, y le hablo claramente, por ejemplo, de Enrique Márquez. Enrique Márquez estuvo en Estados Unidos, estuvo preso, salió, fue a Estados Unidos y, como usted lo dijo, estuvo en el acto político más importante de esa nación, que fue en el discurso del Estado de la Unión. Pero al regreso dio una rueda de prensa y estuvimos, le consultamos muchas cosas, pero luego se diluyó Enrique Márquez, no sabemos dónde está. Entonces, así como ese señor que pensamos en algún momento que pudiera haber sido ese factor, puede haber otro que pueda surgir y liderar. En mi opinión hay espacio para eso. Ahora, el punto es este. Tampoco se está planteando que usted va a desconocer el liderazgo de Machado. Tampoco se está planteando que no se vaya a incluir al sector de Machado, porque la entrada en escena de un actor colectivo de la envergadura como el que he propuesto, ¿sí?, un metamovimiento social, los puede involucrar, ¿sí?, directa o indirectamente. Es decir, nadie está planteando segregar, ¿sí? Ahora, el punto es este. En el terreno tiene que haber, yo no creo mucho en la tesis del único conductor. Tiene que haber unos líderes, unos conductores. ¿Quiénes son esos conductores? Porque las tareas no son ya las que corresponden a un partido político o a una coalición de partidos políticos. Si las tareas ahora son la construcción de un metamovimiento social, el perfil cambia, el perfil de liderazgo cambia. Entonces, ¿quiénes son esos líderes? Yo creo que esa organización, de constituirse, necesitaría un liderazgo colectivo, colectivo. Es decir, necesitaría 20 o 30 individuos sentándose a discutir seriamente, a configurar y a diseñar un plan, ¿sí?, discutirlo obviamente para que haya consensos elementales con sectores de la sociedad para ponerlo en marcha luego. Pero eso no se construye con un líder, mucho menos con un líder mesiánico. Es un liderazgo colectivo lo que yo tengo en la cabeza. 20, 30 individuos, vamos a poner por cifra, para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos individuos? ¿Dónde están? ¿Quiénes pueden aportar a la reconstrucción de ese tejido social que ahora pasa a luchar de forma mucho más inteligente, de forma mucho más sofisticada, aprendiendo de los errores del pasado que en su momento fueron advertidos, pero no se escuchó? Ahora tampoco se están escuchando observaciones que se hacen respecto de errores que se cometen. Es decir, en Venezuela parece que, vamos, se tiene el síndrome de la fiesta cada vez que aparece una oportunidad política para el cambio. Y del otro lado, ¿cómo lo analiza? Porque uno ve que después de lo que pasó el 3 de enero, bueno, hay un reacomodo político, inclusive uno ve en este momento que parecieran que están en campaña electoral. Los hermanos Rodríguez andan recorriendo el país, Diosdado Cabello también. Ellos podrían tener información que uno no, y ya se están preparando para un evento electoral o para su continuidad. Claro, pero antes de pensar en un evento electoral, precisemos lo siguiente respecto del comportamiento del oficialismo. Esa es tu pregunta. ¿Qué están haciendo ellos? Primero, intentando asegurar su sobrevivencia política, la sobrevivencia política del régimen al margen de que se transforme o se reforme. Parece haber entendido que la supervivencia del régimen está asociada obviamente a la transformación del régimen, a su reforma. Es decir, dejar el régimen político tal y como lo dejó Maduro, parece entenderse en el oficialismo que no tiene viabilidad política futura, de corto plazo por cierto. Entonces lo primero que están haciendo.
Lo segundo, están ofreciendo todas las concesiones que le piden los norteamericanos, sobre todo en materia económico-financiera. Sobre todo en materia económico-financiera. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad estratégica de los norteamericanos. Estados Unidos está en una batalla global por acceder a recursos que serán capitales para la competencia ulterior que habrá, fundamentalmente con China. Fundamentalmente la competencia es con China. Así que Venezuela es parte, digamos, de ese juego geopolítico en el que hay una batalla por acceder a assets, ventajas se le llama esto, ¿sí? No solo propiedades o recursos naturales, sino ventajas económico-financieras, oportunidades. Pues muy bien, como el oficialismo sabe que esta es una prioridad estratégica, está concediéndole todo ello con bastante celeridad al gobierno norteamericano. Esa es la segunda cosa que está haciendo. Y utiliza esto para estrechar relaciones y generar un mínimo de confianza en la administración norteamericana. Esa es la jugada de fondo, políticamente hablando, de las concesiones y la aceleración de los cambios en materia económico-financiera. Y la tercera cosa, sí, se está preparando para una elección. ¿Y por qué se está preparando para una elección? Porque necesita tiempo para mejorar la imagen, cuando menos de algunas figuras del oficialismo. Porque sabe que la imagen es muy negativa, porque sabe que hay mucho rechazo, ¿sí? Incluso puede ser hasta superior al rechazo que ya comunicaba el resultado electoral de la elección presidencial del 2024 conforme a las actas que presentó la oposición. Entonces, necesita mucho tiempo para mejorar la imagen, necesita exhibir una mejora del desempeño gubernamental. En eso están trabajando. Entre tanto, vamos a ver ahora los dos lados dinámicamente. Del otro lado, se están haciendo cosas para abrir aún más la oportunidad existente. Se están haciendo cosas gruesas, es decir, estratégicamente significativas, como para permitir una aceleración de las libertades civiles, de los derechos políticos. ¿Cómo se va a estar pensando en una elección presidencial este año si no han sido restituidos estas libertades y estos derechos? Yo sé que todos lo deseamos, es decir, todos los que tenemos talante democrático lo deseamos, pero ¿cómo va a haber una elección libre, justa, imparcial, competitiva, periódica, internacionalmente verificable? No solo porque no se ha cambiado el Consejo Nacional Electoral, sino porque hay leyes que no se pueden cumplir. Hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Todavía no tenemos certeza de si van a respetar nuestra libertad de pensamiento, opinión y expresión, nuestra libertad de prensa, libertad de... ¿Cómo se configura una opinión pública libre en un entorno que no lo es? Es decir, la elección libre y competitiva es el resultado de una larga lucha, larga no necesariamente quiere decir de muchos años, es decir, intensa lucha, en favor de la restitución de garantías. Entonces, esto es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está intentando fabricar sus propias oportunidades políticas. Yo no veo a la oposición fabricando eficazmente sus otras oportunidades políticas al margen de las que se derivan del 3 de enero. Ahí está la dificultad de lo que tenemos enfrente. Y tenemos una oportunidad enfrente. La tenemos enfrente. Sí, pero hay que saberla aprovechar. Ahora, estos cambios que se plantean desde el gobierno no parecieran ser potables para un sector de la población. Parecieran seguir siendo lo mismo. Eso es parte de su supervivencia. Bueno, como tú lo has señalado, es un reacomodo, y obviamente el reacomodo es interno. ¿Sí? Todavía no contamos con suficiente información para entender algunos nombramientos, algunas designaciones, pero obviamente parece ser un reacomodo interno, porque cuando un régimen autocrático se transforma o se reforma, bueno, también hay unos ganadores y unos perdedores internamente en la llamada coalición dominante. Hay unos ganadores y unos perdedores, así sea de corto plazo. Si son muchos o muy poderosos los perdedores, la transformación o la reforma de la autocracia puede estar en riesgo, pero más aún puede estar en riesgo la supervivencia misma del régimen, incluso con esa transformación. Entonces, este es el dilema al que se enfrenta toda autocracia que pretende transformarse o reformarse, para decirlo de una manera, que pretende liberalizarse.
¿sí? Que, vamos a decirlo en el lenguaje de la gente para que se entienda, no son las expresiones técnicamente más felices, pero para que la gente entienda. Estos son los dilemas que encara una dictadura para volverse dicta blanda. ¿Sí? Una autocracia que se intenta flexibilizar. Pero que sigue siendo autocracia. Claro que todavía estamos en una autocracia en Venezuela, claro. Pero el punto es que está intentando evitar, que están intentando evitar los principales decisores, que se derrumbe, que se produzca un colapso del régimen político. Entonces, por eso son reacomodos muy lentos, digamos, muy incrementales, muy tímidos, ¿sí? Claro, porque lo que se piensa es, bueno, si aceleramos mucho la marcha, en la lógica de la autocracia, no estoy diciendo que yo piense eso, si aceleramos mucho la marcha de los cambios y los cambios son muy abruptos, bueno, evidentemente se pone en riesgo la supervivencia del régimen. Entonces, ellos están lidiando con sus propios problemas, que son variados, por cierto, y de mucha complejidad. La pregunta que yo me hago es cómo está lidiando la oposición con los suyos. ¿Hay más coordinación para lidiar con estos problemas? Yo no lo veo a la fecha. Más coordinación no lo veo a la fecha. Veo voluntad, pero no veo canales, iniciativas ni estrategias que puedan, digamos, concretar esa voluntad de mayor coordinación y articulación estratégica. Esta es una tarea pendiente para la oposición. Dos cosas para terminar. ¿Usted ve un gobierno compartido, estilo Sudáfrica? Difícilmente. Uno nunca puede decir que no a todo, el no absoluto, categórico, pero difícilmente. Lo veo de baja probabilidad de ocurrencia, de muy baja probabilidad de ocurrencia. Además, el caso surafricano, que es muy excepcional, muy excepcional. Eso fue una negociación, vamos, que tomó mucho tiempo, y la mejor manera que tenía el sector de Mandela, digamos, para garantizarle a los antiguos afrikaníes, ¿sí?, a los gobernantes, pues, a los que habían producido el apartheid, la segregación racial, para garantizarles que ellos no iban a reproducir el mismo patrón, ¿sí? La garantía que les ofrecieron es integrarlos al gobierno, ¿sí? Yo no creo que eso vaya a funcionar en Venezuela, porque la polarización todavía existe. En Venezuela se existe polarización, curiosamente, en algunos sectores como dos bandos más o menos equivalentes cuantitativamente. Eso no es polarización. Polarización es creciente distancia política e ideológica. Eso es polarización. Esa es la dañina. Hay tanta distancia que los interlocutores no tienen capacidad para sentarse, que los actores, mejor dicho, no tienen capacidad para sentarse a conversar. No pueden abordar asuntos de naturaleza nacional. Eso es lo que se ha planteado en Venezuela. Hay actores del lado de la oposición que han incrementado la distancia ideológica, ¿sí? Hay actores del oficialismo que obviamente tienen muchos años haciéndolo, empezando por el mismo Chávez. El mismo Chávez es el que incrementa la distancia político-ideológica y la incapacidad para sentarse a conversar, a abordar temas de índole nacional. Bueno, este problema no se resuelve sentando unos señores en un gobierno de cohabitación. Eso no va a funcionar porque el problema de fondo sigue allí, la distancia política e ideológica. Y para terminar, ¿ve elecciones a corto, mediano, largo plazo? Yo no veo elecciones este año. No veo elecciones, no las veo factibles. Me encantaría. ¿Por qué no las ve factibles? No las veo factibles porque el proceso de restitución de garantías no se ha iniciado. Primero esto arranca con una liberalización política, después se pasa a la fase democratizadora. Después, eso no ocurre de inmediato, ¿sí? Incluso cuando los procesos son más o menos simultáneos, siempre la democratización vendrá después con un cierto rezago. Incluso cuando son más o menos simultáneos los procesos, se restituyen unas libertades civiles y simultáneamente algunos derechos políticos, ¿sí? Bueno, se requiere que las cosas salgan bien, se requiere que haya garantías efectivas de que los ciudadanos pueden ejercitar sus libertades y derechos. No es solo el acto formal de comunicarte que ya puedes ejercitar, es vamos a ver si es verdad cuando la ejerza. Entonces, eso no se resuelve ni en 6 ni en 8 meses. Yo veo factibles elecciones a partir del año que viene. Óigase bien, a partir del año que viene, según el plan de Marco Rubio y de Donald Trump, de la administración norteamericana, de 18 a 24 meses podría
abordarse la fase de la transición, que es la tercera y última de su plan. Bueno, hay quien piensa que podría tomar 2 o 3 años la celebración de elecciones. Es decir, no tenemos certeza y no la podemos tener. Por eso es más importante aún, vamos, la organización que estoy proponiendo de la sociedad civil, ¿sí? Y pueden estar integrados factores de los partidos, sobre todo liderazgos de los partidos opositores, particularmente aquellos que tengan talento, que tengan capacidad para articular, organizar. Pero si la entrada en escena de ese actor colectivo, nos puede llegar a pasar lo mismo que durante 27 años. Estamos probando una variable, no funciona, vamos con otra, no funciona, vamos con otra, no funciona, pero nunca se orquesta, nunca se articulan, nunca se encadenan. Entonces el efecto que cada una produce es limitado.